Este jueves se cumplen 25 años de la dolarización de Ecuador, una medida económica que supuso un punto de inflexión en el país sudamericano. La dolarización comenzó el 9 de enero del año 2000 para hacer frente a la alta inflación que rondaba entonces el 100% y en momentos en que Ecuador registraba además una contracción del PIB de un 7%. Con la adopción del dólar, la inflación cayó drásticamente a niveles de un dígito, lo que proporcionó estabilidad a los precios y otorgó mayor confianza en la economía. Expertos apuntan que Ecuador ha ganado estabilidad económica y financiera gracias a la dolarización, pero subrayan que esa medida supone un freno para el país sudamericano en términos de competitividad al haber perdido su soberanía monetaria y comercial. Y queremos hablar sobre este tema con el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas de Ecuador. Vicente, muy bienvenido de nuevo al informativo. En primer lugar, ¿qué balance haces de estos 25 años de dolarización en Ecuador? ¿Cuáles son los pros y los contras? Yo hago un balance muy positivo de estos 25 años. Hay mucho más pros que contras. Y eso lo dice alguien que originalmente, hace 25 años, se opuso a dolarizarnos, porque no me sonaba lógico que un país no tenga una moneda propia, pero la verdad ha funcionado muy bien y es un cuarto de siglo desde que se tomó esa medida. El primer pro es que la inflación, como ya ustedes lo decían en su nota, la inflación está bajo control. Los jóvenes en el Ecuador, los menores de 25 o 30 años, nunca conocieron ni nuestra moneda propia ni lo que es inflación. Hoy tenemos inflaciones de 1%, 1,5%. Tenemos menos inflación que Alemania. Eso es bastante decir. Tenemos la inflación más baja de todo el continente americano. El otro pro es que los populistas han visto bastante limitada su capacidad de hacer daño en la economía. Han hecho algunos daños, pero no han podido llegar a cosas como la hiperinflación que vive Venezuela o que ha vivido durante muchos años Argentina. Eso no ha podido pasar gracias a la dolarización. Un contra sí tiene, y es que nos quitó ciertas herramientas para corregir errores en el manejo económico. Cuando se comete algún error en el manejo económico, se encarece la economía, se pierde competitividad, y eso ha sido muy complejo de resolver desde que estamos dolarizados. Y en el periodo que va de 2006 a 2014, cuando tuvimos mucho dinero del petróleo, se lo gastó a manos llenas y se distorsionó la economía y se hizo algún daño que no ha sido posible de arreglar. Interesante lo que dices, Vicente. Además de Ecuador, en América Latina también El Salvador y Panamá tienen su economía dolarizada. ¿Cómo le ha ido a Panamá, que adoptó el dólar ya en 1904? ¿Es comparable su caso con el de Ecuador? No es muy comparable. Panamá nunca tuvo una moneda propia. Panamá en realidad se independiza no de España, sino de Colombia a comienzos del siglo XX. Y desde el inicio Panamá tenía una relación muy cercana con Estados Unidos y por lo tanto está dolarizado siempre. Panamá ha manejado mejor su dolarización que Ecuador, al menos en mi opinión, y por lo tanto Panamá sí muestra mejores tasas de crecimiento que Ecuador. En realidad el Ecuador tuvo buenas tasas de crecimiento desde que nos dolarizamos hace 25 años hasta el año 2014, cuando el precio del petróleo se desplomó y en ese momento sí ya se volvió muy complicado el manejo económico y hemos tenido un estancamiento desde ahí. Panamá no. Panamá ha tenido un buen desarrollo económico, una buena evolución económica el último siglo en realidad. Vicente Albornoz, economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto.